Hay algo que tu banco hace todos los días que tú no ves. Algo que ocurre mientras duermes, mientras trabajas, mientras pagas el café. Y cuando lo entiendas, vas a mirar tu cuenta corriente de una manera completamente distinta. Soy Mente Trader. Si esto te interesa, suscríbete, porque aquí hablamos de lo que nadie te explica sobre el dinero. Voy a dividir este video en dos partes. Primero, lo que tú estás viviendo como ciudadano normal, como persona que trabaja, ahorra, paga facturas. Y después, lo que hay detrás de la cortina. Cómo funciona realmente el sistema que mueve ese dinero. Al final, te diré exactamente qué puedes hacer tú con todo esto. Y hay una cosa concreta, un mecanismo que casi nadie conoce, que conecta tu recibo de la hipoteca con los beneficios récord de los bancos. Lo vamos a ver hoy. No te vayas. Pero antes, hay una pregunta que quiero que te vayas haciendo y que me respondas en los comentarios al final. ¿Tú eres de los que confía en el sistema financiero o de los que cree que el sistema trabaja en tu contra? Dos mentalidades muy distintas, dos decisiones financieras muy distintas. Dímelo abajo, porque me interesa mucho saber qué piensa la gente que ve este canal. Mira lo que está pasando ahora mismo. En España, una familia media destina más de un tercio de sus ingresos a pagar la hipoteca o el alquiler. En México, en Argentina, en Colombia, la historia es la misma o peor. La gente trabaja más horas que hace 10 años, pero llega más justa a fin de mes. Y sin embargo, los grandes bancos publican beneficios récord año tras año. El Santander, el BBVA, CaixaBank, miles de millones de ganancias. ¿Cómo puede ser que cuando tú ganas menos en términos reales, ellos ganen más? Eso es exactamente lo que vamos a desmontar hoy. Y te adelanto algo. La respuesta no tiene que ver con que los banqueros sean más listos que tú. Tiene que ver con que conocen las reglas de un juego que a ti nunca te explicaron. Y eso es lo que vamos a cambiar en los próximos minutos. Hay un mecanismo concreto y silencioso que lleva décadas funcionando, que conecta la inflación que sufres en el supermercado con los bonos que compra un banco en Frankfurt o en Nueva York. Ese mecanismo lo vamos a desmontar pieza a pieza. Y te vas a sorprender de lo sencillo que es una vez que lo ves. Empecemos por el principio. El dinero que tienes en el banco no está en el banco. Esto parece una broma, pero no lo es. Cuando ingresas 1.000 euros, el banco no los guarda en una caja fuerte con tu nombre. Los presta. Los presta a quien quiere montar un negocio, a una empresa que necesita liquidez, a otro banco que los necesita para prestar a su vez. Este proceso se llama creación de dinero bancario, y es el núcleo de todo el sistema financiero moderno. El Banco Central, ya sea el Banco Central Europeo para España, el Banxico para México o el Banco de la República en Colombia, le dice a los bancos comerciales cuánto pueden prestar en función de sus reservas. Y los bancos lo hacen. Y con eso crean dinero de la nada, literalmente. No imprimen billetes, no mueven oro de un sitio a otro, simplemente anotan un número en una pantalla, y ese número se convierte en dinero real que circula en la economía. ¿Y cuál es el problema de crear dinero de la nada? El mismo problema que tienes cuando imprimes más papeletas de una rifa. Cada papeleta vale menos. Cuando hay más dinero en circulación persiguiendo la misma cantidad de bienes, los precios suben. Eso es inflación. No es un fenómeno misterioso ni una fuerza de la naturaleza. Es aritmética. Y aquí viene algo que muy poca gente conecta. Cuando vas al Mercadona, al Walmart o al Éxito en Colombia y ves que los precios han subido, no es solo por la guerra en Ucrania, ni por el petróleo, ni por la sequía. Es también porque hay mucho más dinero en el sistema del que había hace 5 años. Mucho más. Y ese dinero extra no cayó del cielo. Lo crearon los bancos, con tu depósito como punto de partida, con el dinero que tú ingresaste creyendo que lo estabas guardando. Pero aquí es donde se pone verdaderamente interesante. Y te pido que no te vayas todavía, porque lo que viene ahora es lo que casi ningún canal de finanzas explica de forma clara. La inflación no afecta a todo el mundo igual. Hay quien pierde y hay quien gana. Y no es casualidad quién está en cada bando. Si tienes los ahorros en una cuenta corriente que no da intereses, la inflación te los come en silencio, sin hacer ruido, sin que nadie te mande una carta avisándote. Ejemplo concreto. En Argentina, quien tenía los pesos en el banco en 2019 y no hizo nada, vio cómo su poder adquisitivo caía a menos de la mitad en pocos años. En España el proceso es más lento, pero ocurre exactamente igual. Una inflación del 5% anual durante 10 años reduce el valor real de tus ahorros casi a la mitad, sin que nadie te robe nada,
sin que nadie te avise, solo el paso silencioso del tiempo y de los precios. Ahora bien, ¿y quién gana con la inflación? El que tiene deudas a tipo fijo, el que tiene activos reales, inmuebles, acciones, materias primas, el que prestó dinero antes de que subieran los precios, porque lo recupera con dinero que vale menos de lo que prestó. ¿Quién tiene más deuda a tipo fijo que nadie en el mundo? Los estados. ¿Quién tiene más activos reales que nadie? Los bancos, los grandes fondos de inversión, los grandes patrimonios. ¿Lo ves? El sistema no es injusto por accidente. Funciona exactamente como está diseñado. Y hay una pregunta que quiero que te hagas. ¿Cuántos años llevas acumulando ahorros que la inflación va erosionando año a año sin que nadie te lo haya explicado así? Escríbelo en los comentarios si quieres, porque no eres el único. Y además, porque todavía no hemos llegado a la parte más importante del vídeo. Llevamos ya un rato juntos, y quiero asegurarme de que no pierdes el hilo, porque lo que viene ahora conecta todo lo que hemos visto con algo que probablemente te afecta directamente cada mes. Hablemos de los tipos de interés, la gran palanca de todo este sistema, el mecanismo que mueve todo lo demás. Cuando el Banco Central Europeo subió los tipos entre 2022 y 2024, llevándolos desde 0 hasta el 4,5%, ¿qué pasó? Tu hipoteca variable subió, el préstamo de tu empresa subió, la letra del coche subió. Pero también ocurrió algo más que casi nadie mencionó en los titulares. Los bonos del Estado se volvieron mucho más atractivos porque pagaban más intereses. ¿Y los bonos, quién los compra en grandes cantidades? Los bancos. Entonces ocurre algo casi cómico si no fuera tan serio. El Banco Central sube los tipos para combatir la inflación, que en parte el propio sistema bancario ayudó a generar, y al subirlos, los bancos ganan más margen entre lo que te cobran a ti por el crédito y lo que te pagan por tus depósitos. En 2023, ese margen se disparó en toda Europa a niveles que no se veían en más de una década. CaixaBank ganó más de 4.000 millones de euros en un solo año. El Santander rozó los 11.000 millones a nivel global. Beneficios históricos. Récords tras récords. Y tú, mientras tanto, estabas pagando la hipoteca revisada al alza. En Latinoamérica, el fenómeno fue distinto, pero igual de revelador. En México, el Banco de México subió tipos hasta casi 11% para frenar la inflación y defender el peso frente al dólar. El resultado fue que las empresas pequeñas y medianas, la columna vertebral de la economía mexicana, vieron dispararse el coste de financiarse. Muchas cerraron, muchas redujeron plantilla. El ajuste, una vez más, lo absorbieron los de abajo, los que menos herramientas tienen para protegerse. Y aquí hay algo que los bancos centrales no dicen en sus ruedas de prensa. Sus decisiones no se toman en el vacío. Están rodeadas de presión política y de intereses financieros de todo tipo. Cuando el BCE tardó meses en subir los tipos mientras la inflación ya devoraba el poder adquisitivo de millones de europeos, la decisión no fue solo técnica, era también política. Países como España, Italia o Grecia cargaban con niveles de deuda pública tan altos que una subida de tipos demasiado rápida podría haber desencadenado una crisis de deuda soberana. Así que esperaron. Y mientras esperaban, la inflación siguió corriendo. Y quien pagó ese retraso fuiste tú. En la cesta de la compra, en la factura del gas, en el alquiler. Ahora bien, quiero ser honesto contigo, porque este canal no va de conspiraciones. Va de entender cómo funciona el dinero de verdad. Y eso implica también ver el otro lado. Los bancos centrales no son instituciones malvadas con un plan maestro para empobrecerte. Son organismos que tratan de equilibrar fuerzas enormes con herramientas imperfectas. Subir tipos para frenar la inflación es como intentar parar un camión en marcha con el freno de mano. A veces funciona, a veces te pasas y a veces frenas demasiado tarde. Y hay factores que ningún banco central controla. Guerras, sequías, disrupciones en las cadenas de suministro globales, tensiones geopolíticas que disparan el precio del petróleo. Todo eso también empuja los precios hacia arriba. El sistema es complejo, nadie tiene el control absoluto, pero eso no cambia la realidad más importante de todo este vídeo. Quien no entiende cómo funciona el sistema siempre termina pagando la factura de los que sí lo entienden. Y eso es exactamente lo que no queremos que te pase a ti. Por eso seguimos. Y aquí está la parte que más me importa de todo el vídeo, porque puedo pasarme 20 minutos explicándote cómo funciona el sistema y no servirte absolutamente de nada si no te digo qué puedes hacer tú con esta información a partir de hoy.
Lo primero, y esto es fundamental, el dinero parado pierde. No es una opinión ni una teoría económica abstracta, es matemática pura. Si la inflación está al 3% y tu cuenta de ahorro da prácticamente cero, pierdes 3% de tu poder adquisitivo cada año. La decisión de no hacer nada con tu dinero también es una decisión financiera, y normalmente es la peor que puedes tomar, porque parece que no estás haciendo nada, pero en realidad estás perdiendo en silencio. Lo segundo, no necesitas ser rico para empezar a protegerte. En España puedes acceder a fondos indexados con 100 euros al mes. En México, Colombia o Chile hay plataformas reguladas que permiten invertir en activos globales desde cantidades muy pequeñas. El gran mito es que invertir es para gente con mucho dinero. No lo es. Pero antes de mover un solo euro, necesitas entender en qué lo metes y por qué. Porque el mercado también tiene sus propios mecanismos, que pueden trabajar en tu contra si vas a ciegas. Lo tercero, y esto casi nadie lo dice de forma clara, la deuda no siempre es mala. La deuda a tipo fijo en un entorno inflacionario puede ser tu aliada, porque devuelves con dinero que vale menos de lo que pediste prestado. Un empresario que se endeudó a tipo fijo para comprar un local antes de que llegara la inflación, hoy devuelve ese préstamo con euros que valen bastante menos que los que recibió. Eso no es suerte, eso es entender las reglas y usarlas a tu favor. Pero la deuda a tipo variable en un entorno de tipos al alza puede destruirte financieramente en cuestión de meses. La diferencia entre una y otra puede ser la diferencia entre consolidar patrimonio y perderlo todo. Saber cuándo endeudarte, en qué condiciones y para qué propósito es una de las habilidades financieras más valiosas que puedes desarrollar en tu vida. Lo cuarto, empieza a pensar más allá del efectivo. No estoy hablando de meter los ahorros bajo el colchón, ni de apostar por criptomonedas que no entiendes. Estoy hablando de entender que tener todo el patrimonio en una cuenta corriente es la posición más vulnerable que puedes tener ante la inflación. Históricamente, los activos que mejor han preservado el valor real del dinero a lo largo del tiempo son los inmuebles, los metales preciosos y los mercados de renta variable globales bien diversificados. No todos son accesibles para todo el mundo ni en todo momento de la vida, pero conocerlos, entender cómo funcionan y saber cuándo pueden encajar en tu situación ya es un paso enorme que la mayoría de la gente nunca da. Y ahora voy a cerrar el loop que dejé abierto al principio, porque te prometí que lo haría, y en este canal cumplimos lo que prometemos. Si el sistema funciona así, si los bancos ganan cuando tú pagas más, si la inflación redistribuye riqueza silenciosamente desde los que tienen poco hacia los que tienen mucho, si los bancos centrales toman decisiones con criterios que no siempre coinciden con los tuyos, ¿tiene sentido participar en todo esto? ¿No sería mejor salirse del juego? La respuesta es clara, no puedes salirte del juego. El dinero que usas para comprar el pan, pagar el alquiler, mandar remesas a tu familia o pagar la universidad de tus hijos está dentro del sistema. Siempre ha estado y seguirá estando. La única pregunta relevante es si participas de forma consciente o inconsciente, entendiendo las reglas o ignorándolas, protegiéndote o dejándote llevar. El que cree ciegamente en el sistema no toma medidas para protegerse porque piensa que no hace falta. El que cree que el sistema es puro enemigo tampoco actúa porque se paraliza. La posición más inteligente está en el medio, entender exactamente cómo funciona el engranaje y colocarte donde el sistema trabaje para ti en lugar de contra ti. Y eso me lleva de vuelta a la pregunta que te hice al principio, la que quiero que respondas ahora mismo en los comentarios. ¿Eres de los que cree que el sistema financiero trabaja para ti o de los que cree que trabaja en tu contra? Porque esa respuesta determina cada decisión que tomas con tu dinero. Y las dos posiciones tienen algo de verdad, pero también tienen sus puntos ciegos. Me interesa muchísimo leer qué piensas. Lo que ha pasado en los últimos 3 años con la inflación, los tipos de interés y los beneficios bancarios no es un accidente ni una mala racha. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar. La era del dinero barato, de los tipos a cero, de la liquidez gratuita que vivimos en Europa durante casi una década, era el aperitivo. Ahora estamos viendo el precio real de esa fiesta. Y como siempre ocurre, la cuenta la paga quien menos entiende lo que consumió. Pero hay algo que nadie te puede quitar. No el banco, no el gobierno, no la inflación, no ninguna crisis. Tu conocimiento sobre cómo funciona el dinero. Al sistema no le puedes poner una tasa de interés. A tu capacidad de entender la economía, nadie le puede subir el precio. Eso es tuyo para siempre. Sigue aprendiendo. Sigue haciendo preguntas.
Y la próxima vez que veas el titular de que un banco ha batido su récord histórico de beneficios, ya sabrás exactamente de dónde viene ese dinero. Nos vemos en el próximo video. Cuídate.